Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Bieloco con su servidora Frieda. Últimamente he visto que me llenan los comentarios con una petición de que haga un video acerca de hongos y me complace decirles que por fin llegó este video. En días anteriores recopilé las dudas más solicitadas, hablé con mis versiones en el multiverso y llegamos a un buen acuerdo para traerles este video. Este vlog va a ser un poco largo, pero les aseguro que valdrá completamente la pena, porque hablaremos acerca de temas interesantes como interacciones fúngicas, qué tipos hay, en qué se basan. También hablaremos de hongos simbiontes, cómo son y qué importancia tienen. Además hablaremos de la importancia de los hongos en las actividades humanas y sus distintos usos. Y para finalizar, trataremos de la biotecnología de los hongos y qué usos tienen. Sin más que decir, espero les guste y comenzamos. Bien, empecemos con los temas. En estos carteles tengo los temas de los que vamos a hablar. Van a ser aleatorios. Bueno, ustedes no van a saber. Y el primer tema será interacciones fúngicas. Este tema lo voy a dar yo, así que siéntense, pongan atención y espero lo disfruten. Bien, las interacciones fúngicas son todas las interacciones formadas por un organismo heterótrofo o micobionte, en este caso el hongo, con otros organismos. En estas relaciones van a buscar el beneficio propio o mutuo. Aquí existen varios ejemplos de las interacciones que pueden llegar a tener, como son los hongos endófitos, los entomopatógenos y parásitos. Incluso en estas relaciones se pueden llegar a causar enfermedades o infecciones tras el contacto. Estos pueden ser diversos, como por ejemplo, los hongos endófitos son los que en algún momento de su vida invaden tejidos de las plantas vivas y ocasionan infecciones asintomáticas. ¿Qué son las sintomáticas? Es decir, que no proceden o producen algún síntoma mientras están dentro de esta. Y este tipo de relaciones son muy inciertas ya que pueden llegar a ser muy versátiles y dinámicas, ya que puede ser desde el mutualismo, que es decir, ambos organismos van a tener un beneficio propio, hasta el parasitismo, es decir, el hongo va a llegar incluso a matar la planta. Obviamente va a depender mucho de la patogenicidad que tenga el hongo, de la virulencia y de las defensas que pueda llegar a tener la planta en el momento de que sea invadida en su ciclo. En el caso de los hongos entomopatógenos, son hongos que producen mayormente infecciones a insectos, es decir, enferman insectos. Y estos hongos no necesitan ser ingeridos, sino que se pueden infectar a través de contacto, las membranas y la adhesión de las esporas a partes de su cuerpo. Las partes que comúnmente son afectadas son las partes bucales, las membranas, como ya les había mencionado, y los espiráculos de los insectos. Los espiráculos son como su nariz, en pocas palabras, y mayormente se encuentran en la parte de abajo de los insectos. Entonces, pues tiene una mayor forma de contagiarse. Y en el caso de los hongos parásitos, es decir, son hongos que viven a costa de otras especies, de plantas, animales, humanos, y son capaces solamente de completar su ciclo vital parasitando a los cuerpos fructíferos. Los cuerpos fructíferos son las zonas que vemos de los honguitos, las que comúnmente conocemos, de los hongos, en pocas palabras. Y estos también pueden vivir en otros hongos, eso sí, y se dividen mayormente en dos grupos, que son los hongos biotróficos, que son los que obtienen nutrientes de células atacadas vivas, con poco o ningún daño aparente. Es como el inicio del semestre. Haces tarea, te dan calificación a cambio de tus desvelos. Por el contrario, los hongos necrótrofos son los que excretan una sustancia tóxica que mata las células huéspedes y estas las utilizan, bueno, estos liberan los nutrientes de las células huéspedes y estos los hongos los utilizan. Y este es como un ejemplo de cuando los profes finalizan el semestre. Es decir, las tareas sería la toxina. Y estos te traen tus lágrimas, tu sudor, tu sueño, tu vida. Pero en fin, el establecimiento de estos parásitos dependen de muchos factores, obviamente, como la edad, el estado de las cifas en el hongo, la nutrición del hospedero, el medio ambiente y las necesidades nutricionales específicas del parásito. No, y como les había dicho, estos hongos pueden llegar incluso a causar enfermedades que son las micosis. Estas son infecciones causadas por los hongos y estas se dan comúnmente como en sitios de contagio específicos o mayormente, que son los sitios como las mucosas, la piel, las uñas y órganos internos. Inclusive se pueden llegar a contagiar a través de algunas heridas donde se puedan colar estos honguitos
y estos se van a clasificar según la capacidad infecciosa que tenga el hongo. Pueden ser sistémicas o pueden ser sistémicas oportunistas. En las infecciones sistémicas son las que son producidas por hongos dimorfos. ¿Qué son los hongos dimorfos? Es decir, pueden tener dos formas. Una, que es la forma de Mohs, que son como cuando tienen las cifras aceptadas, y la otra, que son las formas de levadura. Estas comúnmente se encuentran en tejidos vivos. Estas pueden llegar a producir diversas enfermedades, pero va a depender mucho de las manifestaciones que tenga o el estado de salud que tenga el paciente. Estos se suelen producir por la inhalación del hongo o incluso por el contacto con material clínico contaminado, depende. Y van a variar mucho, como les había mencionado, en el estado de salud del paciente. Es decir, si tú te encuentras bien, pues no hay muchas posibilidades de que te pueda causar una infección grave. Inclusive, pues, ni te puedes dar cuenta que la tienes. Es asintomática muchas veces. Sin embargo, si tienes alguna enfermedad mala, por ejemplo, no sé, tienes VIH, eres de la tercera edad, eres un niño, tienen bajas tus defensas, pues pueden dañar mucho tu salud. Y un ejemplo de esta enfermedad podría ser como, bueno, de estas infecciones podría ser la paracoccidiomicosis. Las infecciones sistémicas oportunistas son iguales, pero afectan mayormente a personas inmunosuficientes, es decir, estas son las personas que tienen VIH. Igual las manifestaciones clínicas van a depender mucho del sitio de entrada del microorganismo y de la enfermedad subyacente, como les había dicho. O sea, si en verdad eres una persona sana, es muy poco probable que te pase algo o que te llegues a enfermar consecuente a esta infección. Pero pues si tienes una de estas enfermedades, sí debes de cuidarte mucho. Una de estos ejemplos podría ser la candidiasis. Ya que ya les di algunos ejemplos de interacciones fúngicas, seguiremos con el listado de temas. Y el siguiente tema en la lista será los hongos simbiontes. Aquí tengo el honor de presentarles mi versión en el multiverso 98B. Los mandaré con Spider-Gwen. No revelen su identidad, por favor. Y ella les dará un pequeño resumen y ejemplos de esas interacciones. Así que los veo en un rato y espero la disfruten. Hola, bien, hagamos esto una vez más. Soy Spider-Gwen y tengo pocos minutos para explicarles esto. Las simbiosis son un conjunto de asociaciones donde ambos organismos van a recibir un beneficio, como yo con la señora que vende gorditas de nata. Ella me da gorditas de nata y yo le doy todo mi dinero. La simbiosis en hongos principalmente es para la absorción de elementos minerales y para el intercambio de elementos como carbono. Normalmente se da como una interacción, o las más conocidas son las micorrizas y los líquenes. Estas simbiosis se llevan a cabo entre un organismo micobionte, en este caso va a ser el hongo, con otro tipo de organismos, principalmente fotobiontes, que se puede desde plantas hasta células unicelulares. Las micorrizas es uno de estos ejemplos y las micorrizas es la asociación entre organismos micobiontes, es decir, el hongo y raíces de plantas arbusculares. Estas plantas pueden ser desde árboles, pinos, orquídeas, vegetales, etc. Aquí ambos organismos se van a ver beneficiados tras la penetración del micobionte en la raíz. Aquí se da un intercambio de nutrientes como es el nitrógeno, el potasio, el calcio, el magnesio y el fósforo mayormente. Esta penetración puede ser endógena y exógena y esto es lo que va a determinar el tipo de micorriza que vamos a tener. En el caso de las endomicorrizas, es decir, adentro, es cuando la penetración es interna a la raíz y las ectomicorrizas, es decir, se ven por fuera, es como cuando tienen una apariencia de un manto alrededor de la raíz. En esta ambos van a tener objetivos y beneficios específicos, como en el caso de las plantas. Estos van a tener protección, resistencia ante el ataque de otros organismos y también van a limitarse para la absorción de metales pesados como son el zinc y el cadmio. Además de que el hecho de tener una micorriza hace que aumente el área de exploración de la raíz y esto facilita la comunicación entre otras plantas y así pueden obtener agua de zonas más profundas. Tienen muchos beneficios al ambiente mayormente y a la economía, ya que son como se consideran principales
reguladores en la productividad de bosques y cultivos de flores, ya que se ven más bonitos, tienen una mayor penetración, tienen adaptación a ambientes y hay muchas características que los hacen organismos más visiblemente bonitos, en pocas palabras. Y en el caso de los líquenes se da una asociación entre un micobionte, es decir, otra vez el hongo, con un organismo fotobionte. En este caso, el organismo fotobionte va a variar entre una cianobacteria o una alga verde, incluso puede haber de ambos. En esta interacción, los hongos se van a ver beneficiados, ya que aparte de formar el talo, que es esa apariencia crustosa que a veces tienen, por ejemplo, en los árboles, y reciben aparte el azúcar de la fotosíntesis. Estos hongos no pueden sobrevivir en estado libre, así que a fuerza necesitan hacer esta asociación con el micobionte. Sin embargo, también los fotobiontes se ven beneficiados, ya que reciben protección, mayor adaptación y absorción de nutrientes, y aparte no se resecan. Estas interacciones se basan en un intercambio de nutrientes, como ya les había comentado, y tienen muchas formas. Pueden ser crustosos, pueden ser gelatinosos, pueden ser foliosos o inclusive se pueden encontrar en otras muchas formas. Y se pueden encontrar en muchos sustratos, por ejemplo, se encuentran en los árboles, se encuentran en las hojas, se encuentran en las rocas, en musgos e incluso arriba de otros líquenes. También se pueden encontrar en sustratos artificiales como son el vidrio, el plástico, cemento, entre otros. Estos organismos sirven para muchos usos. En el caso de la medicina, se usan como antibióticos, antiinflamatorios, antitumorales o en la perfumería. También tienen un uso comestible y decolorante, ya que al poseer colores tan llamativos, estos se usan para teñir tela y para consumir. También tienen un uso muy importante, ya que se consideran uno de los principales bioindicadores de contaminación en el ambiente. Su crecimiento excesivo o la ausencia de estos en el ambiente se da mayormente por el exceso de materiales pesados en el ambiente. Es decir, una ciudad, si está muy contaminada, va a haber un exceso de crecimiento de estas líquenes o no se va a presentar simplemente. Estas asociaciones son tan interesantes y tan importantes que forman una nueva línea de investigación para que podamos sacarle provecho y a todos estos organismos tan útiles. Sin embargo, mi tiempo se ha acabado y si quiero salir temprano, debo ponerme a estudiar. Espero les haya solucionado algunas dudas, si no, molesten a mi otra versión en el multiverso. Nos vemos. Ay, me encanta el aprecio que tienen mis versiones en el multiverso hacia mí. Chale. Bueno, en verdad agradezco que haya participado y que haya respondido a mi petición. En fin, sigamos adelante. El siguiente tema en la lista será... Bueno, el siguiente tema en la lista será... Importancia de los hongos en las actividades humanas. Este tema será impartido por mi versión en el multiverso 587A. Espero se encuentre en pleno estado. Espero se acuerde de los temas que tenía que dar. Y espero al menos pueda hablar. En fin, les deseo suerte con ella y los veo en un rato. Chofa, estamos al aire. Hola amigos. Yo soy Chofa. Y yo les voy a hablar de... Se supone que yo tenía... Bien, tendremos que improvisar esta vez. Los estudiosos no fuimos los primeros en adentrarnos en el impresionante mundo de los hongos. Fueron nuestros antepasados. Gracias a ellos, que recolectaban hongos silvestres, saben mucho de los usos actuales. Pero, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no los usamos o porque hay una cierta desconfianza a su uso? Puede ser por el proceso de urbanización, las enseñanzas de los antepasados ya no son adquiridas por las nuevas generaciones o... Me perdí. Chofa, nos ibas a hablar de la etnomicología. Cierto. Verán, la etnomicología en pocas palabras es el estudio de las relaciones entre los pueblos y los hongos. Para nosotros simples mortales, el uso de los hongos puede ser para
comernos unas quecas con Doña Chona y ya. Pero para estos grupos étnicos son recursos sumamente útiles para la resolución de diversos problemas o de diversas necesidades. Tienen miles de usos y se involucran en diversos aspectos de su día a día, como en ámbitos económicos, a través del comercio de los cuerpos fructíferos o subproductos de ello, que incluso se considera un compromiso familiar. El hecho de ir a vender hongos en épocas de lluvia entre hombres y mujeres de 45 a 60 años. También tienen usos culturales como la recolecta de estos, que va desde épocas antiguas hasta ahora, e incluso son constantemente incluidos en su cosmovisión y los mitos de origen de las anécdotas de su cultura. Por ello y más es que se consideran recursos tan importantes. Mucha gente se ha introducido a este espectacular mundo, pero ¿qué creen? Pues la raza se intoxica y no sabe por qué. Pues esto es culpa de las micotoxinas y va más allá, desde el productor hasta el consumidor. Los simples mortales estamos expuestos a estas toxinas por vía alimentaria, ya sean por los cultivos o por materias primas, incluso se han documentado por vía respiratoria. Estas micotoxinas son productos químicos producidos por los hongos o por el moho y estos tienen la capacidad de infectar cosechas y causar un riesgo potencial a seres humanos y animales. ¿Cómo nos dimos cuenta que estas toxinas estaban en nuestros alimentos? Pues verán, allá como por los años 60 se murieron un chingo de pavos, como 10,000. Y todo por culpa de las aflatoxinas, del hongo Aspergillus, que son las micotoxinas más tóxicas conocidas. Dependen de muchos factores físicos como la humedad y el agua disponible, la temperatura, hasta la integridad del hongo, jaja, o químicos como los componentes esenciales del suelo, hasta biológicos, va desde los insectos en los cultivos o que se encuentren en, no sé, específicamente tal hongo, cosas así. Me lo llevo. Ok. Pues hasta el momento se han identificado más de 200 tipos de micotoxinas y cada cosa tan fea y diferente, pues que tienen diversos efectos biológicos y hasta patogénicos. Hay toxinas que van desde riesgos cancerígenos, como la aflatoxina, la citricina, la fulcomostina, y de hecho pueden llegar a bajar las defensas y aumentar la susceptibilidad determinadas infecciones, como por ejemplo la cándida. O efectos más específicos, como en el metabolismo lipídico, que otra vez las aflatoxinas se ven involucradas. También hay las ocratoxinas o la citricina o otras toxinas tricocéntricas. También afectan diversos hongos como el sistema nervioso central, los sistemas gastrointestinales, el hígado, el riñón, la piel. De hecho, la aflatoxina y la ocratoxina son hepatóxicas, es decir, causan daño en el hígado. Y la cratoxina A y la citricina se consideran nefrotóxicas. ¿Por qué? Pues porque causan daño en el riñón, ¿no? E incluso pueden llegar a causar la muerte de la raza desinformada. Al momento se consideran como 18 variedades de aflatoxinas que si se consumen unos gramos de más te pueden llegar a mandar hasta la ofrenda de Día de Muertos. Pero ojo, las micotoxinas y un micetismo es diferente. Para tener un micetismo te debes chutar, lamer, saborear el hongo silvestre. Un platillo, una agüita de hongo de colores. Estos pueden ser mortales o no mortales, que van desde una diarrea hasta la muerte. Una intoxicación por hongos es más común de lo que creen. Yo se los digo por experiencia. Este es un problema de salud pública, por lo que las intoxicaciones no mortales van desde largas duraciones, como más de 6 horas. Incluso la problemática se pone cañona, ya que la mayoría de los médicos desconoce el protocolo a seguir con una atención a un micetismo o simplemente no poseen la capacitación en atención a pacientes con cuadros de micetismo. Así que, raza, infórmense antes de consumir cualquier cosa en el monte. O sea, no anden ahí comiendo cualquier cochinada que ni saben qué pez. Mejor, vivan la vida, disfrútenla, viajen alto, tranquilos, los quiero.
Wow. Me sorprende que realmente se acordó de los temas o, bueno, aparte, o sea, no sé por qué me molesté en hacerles un guión, entre comillas, si ninguno lo iba a usar, o sea, nadie lo tomó en cuenta, nunca lo vi en las grabaciones, quedó volando. En fin, el siguiente tema en la lista es biotecnología en los hongos. Esta sección es sumamente interesante y realmente me complace presentarlos con mi versión en el mundo 143J. Espero no sea muy grosero, les responda sus dudas y bien, les deseo suerte con él. Los veo en un rato. Guten Morgen, amiguitos. Yo soy el doctor Edward Richtofen, un reconocido científico de... Mejor no les digo. ¿Qué movimiento? Me encuentro en la vanguardia de la investigación de métodos de... otros, como el estudio de biotecnología en los hongos, por lo que vengo a hablarles de este maravilloso mundo. Los Wunderbar. Quise decir, extraordinarios organismos forman parte de muchos aspectos de nuestra vida y ni siquiera nos damos cuenta. Nos alimentamos con ellos, tenemos tintes, saborizantes, aromatizantes con ellos, medicamentos, control biológico e incluso podemos viajar con ellos. Retóricamente, hay tantos usos que podríamos aprovechar. Podemos cultivarlos en espacios pequeños. Se documenta que el cultivo en invernadero garantiza una mejor calidad, en menor tiempo y menores riesgos de siniestros meteorológicos. Añadiendo que el sustrato sobre el que crecen son residuos agrícolas o animales, o ambos. Estas hojas pueden ser desde paja cortada de cereales, forrajes, arrecines, hojas de diferentes cultivos, café usado, residuos de algodón, cáscaras de maní, entre otros. Wunderbar. Además de que son bajos en grasa, altos en carbohidratos, la mayoría contienen cantidades de fibra minerales nutricionalmente valiosas. También se usa en la fabricación de bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino y el pulque. ¡Ulala! Aunque prefiero el vodka. La bioremediación, que es un concepto poco conocido, es un método de limpieza de costo rápido, eficaz y responsable con el medio ambiente, ya que involucra microorganismos para eliminar o transformar los contaminantes del medio en productos inocuos que de manera eficiente, es decir, un uso más para los extraordinarios hongos. ¿Qué? ¿Por qué se usan estos honguitos? Verán, se usan sus hongos macroscópicos por su abundancia, por su naturaleza, su economía y su capacidad de acumulación de metales pesados como cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc. Enzimas producidas por hongos son las peróxidas y las fenolóxidas. Pero ¡alto! A pesar de que la mayoría de las especies utilizadas son comestibles, esto no significa que puedas consumirlos. No sean tontitos, no quieren tener mercurio en su organismo, pagando como si fuera Best Buy en remate. Como había mencionado, también se usan como control biológico en plagas con el uso de hongos entomopatógenos. Esto implica una amplia investigación de los aspectos ecológicos del hongo, como humedad relativa, temperatura, patogenidad, violencia y hospederos a los que infecta activamente. Se han podido extraer de los hongos ciertos metabolitos con propiedades antitumorales, reguladoras del sistema inmunológico y por hipocolesterolémicas como la lavastina, antibióticos y antiinflamatorios. Incluso el ácido hialurónico que se utiliza en cosméticos para tratamiento de la piel. Lo siento muchísimo, no tengo tiempo para explicaciones, tengo un universo que arreglar. Gracias y adiós. Ay, agradezco que a pesar de tantas obligaciones que tiene, pudo resolver mi petición y aparecer en el programa. Pero bueno, este es el final del blog de relaciones y usos de los hongos. En verdad espero que hayamos solucionado muchas de las dudas que tenían. Cualquier cosa que haya quedado al aire o les quede duda todavía, espero que lo dejen en los comentarios, se los podré responder luego. Espero hayan aprendido bastante y que les haya gustado tanto como a mí. Los veré luego en otro video. Bye. Ay, me equivoqué. Costo rápido, eficaz y responsable. Con el método de... De abajo de los hongos, en la parte de abajo. Bueno, de los... En la medicina se han podido extraer de los hongos ciertos metabolismos con propiedades antimorales, reguladoras del sistema inmunológico,